tenemos hasta el momento 14 en línea. Es el tercer C. Entonces, bueno, nosotros habíamos quedado, la clase pasada estábamos viendo las características, habíamos quedado en la primera etapa, era la ofensiva del eje. Habíamos quedado en esto y habíamos visto hasta este mapa, si es que no me equivoco. No sé si me pueden confirmar hasta dónde nosotros habíamos quedado. Sí, profe, ese sí lo vimos. Hasta ahí habíamos quedado, ¿cierto? Entonces vamos a empezar Creo de que acá. avanzamos, el siguiente también lo avanzó, parece. Creo que Este, era el que estaba en otro idioma. habíamos A llegado ver. acá. Sí, ese también lo vimos. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar, vamos a recordar un poquitito qué había pasado y vamos a empezar de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a agrandar acá. Y esto. Entonces, muchachos, recordemos que estamos revisando las características. Estamos viendo la primera etapa, que corresponde al año 39 al año 42. ¿Ya? Y en esa primera etapa se destaca porque los alemanes están dominando toda Europa a través de la guerra relámpago, un ataque sorpresa y rápido, con toda la fuerza, para poder conquistar de forma más rápida y dejar sin respuesta a los enemigos. ¿Ya? Habíamos visto eso, que también tenemos claro que Alemania está conquistando toda Europa y la Unión Soviética se mantiene neutral, producto del pacto de no agresión que había realizado Hitler con Stalin. ¿Ya? En el año 39 habían firmado un pacto en donde la Unión Soviética se mantiene neutral y se reparte en Polonia. Entonces, por esa razón, tenemos a los alemanes conquistando, acá tenemos el mapa, conquistando toda Europa, ¿ya? Tranquilamente conquistando, y la Unión Soviética neutral no hace nada porque están respetando este pacto que habían firmado. ¿Ya? Eso habíamos visto nosotros en la clase pasada. Estamos revisando acá todas estas conquistas. Fíjese acá que tenemos Alemania acá, y vamos ahora a centrarnos un poquitito en lo que pasó con Francia, pero solamente en términos generales vamos a hablar, vamos a entrar en mucho detalle. Acá tenemos Francia, ¿ya? Y la mitad de Francia está ocupada militarmente, ¿ya? Y la otra mitad está dominada por los nazis igual, pero hay un gobierno títere. Por lo tanto, eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces acá tenemos la invasión alemana a Francia, ¿ya? En el año 40 comienza esta invasión, y esta invasión va a ser muy poderosa, va a ser muy rápida, aproximadamente una semana se conquista todo este territorio, ¿ya? Fue muy rápido, a diferencia de la Primera Guerra. Recordemos que en la Primera Guerra tenemos la guerra de trincheras, que se demoró muchos años, que estuvieron estancados, ¿ya? Por acá el escenario va a ser completamente diferente, ¿ya? Vamos a pedir la lectura acá para que me pueda acompañar. Vamos a ver acá quién puede apoyarme. Heraldo Obregón, ¿está por ahí, Heraldo? Heraldo Obregón, ¿está por ahí o no? Recordemos que estamos grabando para todo Chile y no está, pues, lamentablemente. Vamos a ver otro entonces. Nicolás Pérez, ¿está por ahí Nicolás Pérez? Don Nicolás Pérez. Bueno, aquí yo poco a poco me doy cuenta que algunos no están. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver acá. Benjamín Abarca. ¿Está por ahí Benjamín Abarca? Sí, maestro. ¿Cómo está Benjamín? Usted está ¿Viene usted? presente acá, muy bien, presente. Estimado, le voy a pedir por favor si puede leer lo que está en pantalla. Por favor. ¿Las dos partes? Sí, las dos partes, por favor. Ya. En junio de 1940, los nazis entraron en París y Francia quedó dividida en dos zonas. La zona ocupada directamente por los nazis y Francia de Vichy,
donde formó un gobierno títere dirigido por el mariscal Pétain. Muchas gracias, señor. De Efectivamente, nada más. efectivamente, como acaba de decir usted, después de esta invasión que realizaron los alemanes, la invasión a Francia, ¿ya? Y acá estamos viendo el mapa de Francia, la mitad dice acá ocupada militarmente por los nazis, ¿ya? Zona ocupada totalmente. Y la otra mitad dice zona libre, y dice Francia de Vichy, pero obviamente dice zona libre, pero sabemos nosotros ya a través de la historia que esa zona fue de alguna forma dominada, manipulada, por eso dice gobierno títere, ¿ya? Sabemos entonces que la primera zona ocupada fue totalmente dominio nazi, y la otra Francia se le llamó la República de Vichy, porque Vichy es una ciudad que finalmente viene a ser la capital de esta Francia que quedó, entre comillas, libre, pero obviamente hay un gobierno títere ahí, pero el mariscal Pétain, que trabaja bajo los intereses de los nazis igual, ¿ya? Por lo tanto, no es una zona ocupada militarmente, pero sí está manipulada por los nazis. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Acá tenemos el mapa donde está mostrando con rojo todo lo que fue la zona ocupada militarmente, y obviamente fue la más importante, porque tenemos acá la capital, París, y por esa razón tenemos a Hitler ahí en la foto, sacándose fotito en la Torre Eiffel, está como sacando pica, porque recordemos, muchachos, que los alemanes están cumpliendo su venganza acá, ¿ya? Recordemos que Francia había sido el enemigo en la Primera Guerra Mundial. Francia había sido de alguna forma la que había humillado a Alemania con el Tratado de Versalles, ¿ya? Por lo tanto, esto viene de alguna forma a poner la guinda a la torta para los nazis, porque ellos querían vengarse, tenían un deseo de venganza, especialmente con Francia. Y finalmente acá se está cumpliendo, derrotaron en un santiamén, en muy poco tiempo derrotaron a los franceses, y finalmente acá Hitler como que se siente totalmente en la gloria, ¿ya? Por esa razón acá la zona ocupada, imagínense, toda la zona ocupada conquistaron todo el país, ¿ya? Con rojo está todo lo ocupado, y lo otro está libre, pero igual está bajo la tutela nazi, está bajo la influencia de los nazis, ¿ya? Por eso se llama República de Vichy, porque finalmente queda dividido en todo el país, y acá tenemos la capital de esta república, que es un gobierno títere, al mando, dice ahí, del mariscal Pétain, ¿ya? Que está bajo la tutela nazi en el fondo, muchachos. En definitiva, en términos generales, muchachos, tenemos que ver que Francia fue totalmente sometida, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Acá habla de que hay dos zonas, la zona libre y la zona ocupada, pero la zona ocupada sabemos que está militarmente ocupada por nazis, y la zona libre está como entre comillas, como que no está bajo dominio nazi, pero está influenciada políticamente, que los nazis están dando las directrices de lo que tienen que hacer, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro, muchachos, ¿ya? Hasta acá no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda referente al tema. Necesito que me confirme si está todo claro, está todo bien. Nicolás Pérez me dice ahí, dígame, tenía que estar más atento, señor, que estoy pidiendo la lectura, necesito que participen, ¿ya? Por eso lo estaba llamando Nicolás, ¿ya? Entonces, eso, muchachos. Vamos a continuar entonces con el tema. Ahora vamos a pasar a otra parte. Necesito que me... A ver, ¿quién está por acá? Que me voy a apoyar. Franco Ríos, ¿cómo está, Franco? Bien, ¿y usted, maestro? ¿Cómo está, distinguido? Bien, muchas gracias. Le voy a pedir, por favor, si puede leer los dos puntos que están ahí en pantalla. Que están acá, por favor. Bueno, los nazis no fueron capaces de invadir el Reino Unido y se desarrolló la Batalla de Inglaterra. La aviación británica resistió los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Alemana. Y no sé cómo se lee. Muchas gracias, Franco. Acá pasamos a otra parte, porque estamos viendo acá, vamos a revisar el mapa. Tenemos el mapa. Acá tenemos el mapa, ¿ya?
de todo lo que había conquistado Alemania, todo lo que está con azul, con celeste, son conquistas alemanas, ¿ya? Y también tenemos obviamente a los fascistas de Italia que están acá, que son aliados, ¿ya?, de Alemania. Y acá tenemos el Reino Unido, ¿ya? Sabemos nosotros que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, ¿quién le declara la guerra a Alemania? Francia e Inglaterra, ¿ya? Y ya estamos analizando nosotros que Francia fue totalmente derrotada. Entonces ahora los alemanes dijeron, nos falta Inglaterra, nos falta el Reino Unido, que son los otros que se atrevieron a declarar la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo acá que los nazis finalmente fueron a atacar Inglaterra, llevaron a su fuerza aérea alemana, la llamada Luftwaffe, ¿ya? Y esta fuerza aérea finalmente fue a atacar con todo, querían hacer la misma táctica del ataque relámpago, pero ¿qué pasó? Que se encontraron con el Reino Unido, ¿ya? No se encontraron con cualquier país, ¿ya? Hay que recordar una cosa, muchachos, ¿ya? Tenemos que recordar que el Reino Unido, lo que es Inglaterra, lo que es Gran Bretaña, ¿ya? Recordemos que en el siglo XIX, de 1800, y desde mucho antes, ellos han sido la potencia máxima del mundo, ¿ya? Al igual, cuando hablamos de 1800 en adelante, Francia e Inglaterra son las dos potencias máximas, pero en primer lugar, Inglaterra, ¿ya? ¿Por qué potencias máximas? Porque recordemos la época del imperialismo, donde fueron a conquistar todo lo que es África, conquistaron todo lo que es Asia, conquistaron Oceanía, lo que es Australia. Recordemos que los británicos tenían también la colonia en Estados Unidos, por lo tanto ellos eran una potencia máxima en la época del siglo XIX. Y esta potencia de Inglaterra viene a caer un poco después de la Primera Guerra, y a partir de la Primera Guerra Estados Unidos toma el primer lugar, ¿ya? Pero eso no quiere decir que los británicos ahora son débiles, que sea, los británicos siempre a lo largo de su historia han sido una potencia y han sido muy poderosos, ¿ya? Por lo tanto, dice ahí que los nazis no fueron capaces de invadir el Reino Unido, porque se encontraron con este ejército que resistió, ¿ya? Resistió todos los ataques. Y como están en pantalla, lo que está en pantalla es la cúpula de la Catedral de San Paul, que está sin daños, ¿ya? Y dice ahí que se destaca entre las llamas y el humo de los edificios de alrededor durante los ataques de la Luftwaffe de Alemania. Por lo tanto, tenemos que tener claro que Alemania atacó con toda su fuerza a Gran Bretaña, pero la aviación de los ingleses resistió los ataques. Y eso tenemos que tenerlo claro en términos generales. Acá estamos hablando en términos bien generales, lo que tiene que entender usted de que los ingleses resistieron los ataques nazis y eso fue impresionante, ¿ya? Porque ya todos pensaban que Hitler iba a conquistar fácilmente Europa. Y acá se dieron cuenta que les pusieron el freno. Oye, un momento, nosotros somos Inglaterra, no somos cualquier país, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro, muchachos. Se invadió Francia, ¿ya? Pero Inglaterra no se pudo invadir. Eso tenemos que tenerlo muy claro, muchachos. Pero obviamente los alemanes no se quedaron ahí, siguieron ocupando todo lo que más podían. En el año 41 ocupan Yugoslavia y Grecia. También lograron conquistar todo lo que fue el norte de África. Por lo tanto, tenemos que tener claro que Hitler está conquistando todo lo que puede, pero el que no pudo conquistar y que resistieron mucho fueron los británicos, ¿ya? Vamos acá entonces a leer, voy a verle la lectura, por favor, a Constanza Rosell. ¿Cómo está Constanza Rosell? Hola, profe. ¿Cómo está, distinguida? ¿Todo bien? Oiga, le voy a pedir, por Sí. favor, que pueda leer este punto que está acá, que son 3 líneas, si lo puede leer, por favor. En junio de 1941, Alemania invadió la URSS y en su avance logró situarse a las puertas de Moscú, Leningrado y Leningrado, Stalin. Stalingrado.
como Lenin, estamos claros que son ciudades que son como nombradas a favor de Lenin, que fue un personaje muy importante de la Unión Soviética, y también Stalin. Y como acaba de leer Constanza muy bien, tenemos acá una situación que está ocurriendo en el año 41, que va a determinar mucho, ¿ya? Estamos hablando acá que Alemania decide invadir la Unión Soviética. Y esto significa automáticamente que el pacto de no agresión finalmente se viola, ¿ya? Recordemos acá, muchachos, lo que habíamos visto en las clases anteriores, que Hitler firmó acá un pacto de no agresión con la Unión Soviética y por esa razón pudo conquistar gran parte de Europa y Stalin se mantenía neutral. Recordemos que Stalin es el gobernante de la Unión Soviética que está liderando este comunismo allá en la Unión Soviética y ellos se mantienen neutral, ¿ya? Se mantienen neutral porque están cumpliendo este tratado. Pero Hitler siempre tenía la idea, oye, voy a tratar de conquistar todo lo que pueda, ¿ya? Pero siempre Hitler tenía la idea de avanzar, 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 hasta finalmente llegar a atacar la Unión Soviética. Por lo tanto, era una estrategia solamente. Y de alguna manera tenemos acá que en el año 41 se rompe este pacto, que había durado del año 39, ¿ya? Y de alguna forma tenemos a todas las tropas nazis. Acá tenemos, dice, zona ocupada por las tropas de Hitler. Todo esto está ocupado por Hitler. Y acá tenemos una línea. Y esa línea, dice acá, indica hasta dónde llegaron las tropas alemanas hasta el año 43. O sea, estamos hablando de que en el año 41 Hitler decide invadir la Unión Soviética y romper el pacto de neutralidad, ¿ya? Y obviamente a medida que fue pasando el tiempo, los nazis llegaron hasta acá, o sea, a las puertas de Moscú, como dice el texto, Leningrado y Stalingrado estuvieron a punto de conquistar, ¿ya? Nosotros vamos a ver en la segunda etapa de la guerra, vamos a ver qué pasó, por qué llegaron hasta ahí nomás, qué los detuvo, ¿ya? Pero eso es importante tener en cuenta, muchachos, que a partir del año 41 Hitler va a romper el pacto de no agresión y va a atacar la Unión Soviética, y a partir de ese momento tenemos a la Unión Soviética en el bando de los aliados, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Y dice acá, por su parte, en el año 41, también en el año 41, Japón bombardea lo que es Pearl Harbor, ¿ya? La isla que está en Hawái, una base naval que es de Estados Unidos, y esto provocó de alguna forma de que Estados Unidos ingrese a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí, muchachos? Para recordar acá, un momento. Tenemos acá que la Unión Soviética y Estados Unidos se incorporan a las potencias de los aliados en el año 41. La Unión Soviética porque finalmente Alemania rompe el pacto y ataca. Por lo tanto, la Unión Soviética, perdón, se tiene que unir a este bando porque están siendo atacados por los alemanes. Y los estadounidenses están siendo atacados por los japoneses, y los japoneses se unen también ese año. Entonces, a partir de ese momento va a empezar a cambiar el panorama de la guerra, muchachos, ¿ya? Cuando ingresan estos países que estaban de alguna forma no involucrados, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, a partir del año 42 en adelante, vamos a tener ya que los aliados van a empezar a ganar terreno, ¿ya? Recordemos que en el año 41 se están involucrando Estados Unidos, la Unión Soviética y los aliados, por lo tanto va a cambiar un poco el panorama. Vamos a pedirle la lectura acá a Jesús Ruiz. ¿Cómo está, Jesús? Hola, maestro. ¿Cómo está, distinguido? ¿Cómo está? Muy bien. Le voy a pedir, por favor, si puede leer todo lo que está en pantalla, que es un poquito. Dice el triunfo de los aliados del año 42 al año 45. Quiero que siga, por favor. Ok. En 1942 el rumbo de la guerra dio un giro radical y los aliados detuvieron el avance de los ejércitos del eje. Estados Unidos logró detener a los japoneses en el Pacífico.
Los británicos frenaron a los alemanes en el norte de África. Los rusos derrotaron a los alemanes en Stalingrado, ¿o no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Jesús, por la lectura. Esto, lo que acaba de leer Jesús, es lo que va a ir pasando en esta segunda etapa, porque ahora, a partir de este momento, comenzamos a ver nosotros la segunda etapa de la guerra, cuando empiezan a triunfar los aliados. Recordemos acá, lo que tenemos acá. Primera etapa, del año 39 al año 42, dominio totalmente de las potencias del eje. Y en la segunda etapa, del año 42 al año 45, que vamos a empezar a revisar ahora, dominio de lo que es el mundo de los aliados, ¿ya? Que está Estados Unidos, la Unión Soviética, lo que es Inglaterra, y después Francia, que va de alguna forma a ser apoyada por todos esos países, porque recordemos que en este momento Francia está totalmente sometida, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a revisar a partir de ahora, ¿ya? Nos quedan 3 minutos, no alcanzamos de alguna forma a revisar esto. Tenemos que tener claro de que las potencias del eje, que está Alemania, Italia y Japón, el primer país en rendirse de las potencias del eje, producto o ataque de los aliados, es Italia, ¿ya? Con Benito Mussolini. Dice ahí que Mussolini es detenido, pero ya sabemos ya que hay imágenes que muestran a Mussolini con su mujer colgados públicamente, ¿ya? Totalmente maltratados. Y frente a esta situación, como que claro, el líder Hitler y los japoneses se ven ahí como, mira lo que pasó en Italia, que están maltratando públicamente a Mussolini, está colgado, lo mataron finalmente y lo colgaron, ¿ya? Y claramente todos los líderes siempre como que eso es lo peor que le puede pasar a un líder, ¿ya? Dice acá que por otro lado también los rusos van a obligar a los alemanes a retirarse hacia el oeste. En definitiva, como estamos viendo este mapa, esto que está acá, estamos viendo que los alemanes habían llegado hasta el año 43, habían llegado casi a Leningrado, a Moscú y a Stalingrado, ¿ya? Acá tenemos, habían llegado hasta esta línea, ¿ya? Y a partir del año 43 van a comenzar a retroceder porque va a haber un factor climático muy importante que no contemplaron los nazis, que era el invierno ruso, que las tropas de los nazis no estaban equipadas muy bien para enfrentar ese clima, y eso va a ser muy determinante también para que los soviéticos vayan derrotando y que obliguen a retroceder a los nazis, ¿ya? Entonces, dice acá que la fase decisiva de la guerra se inició en junio del año 44. Ya ahí estamos hablando ya de como de la última etapa de la guerra, cuando los aliados van a desembarcar en lo que es Normandía, ¿ya? Y de alguna forma a partir de ahí van a empezar a avanzar para la frontera alemana, para empezar a atacar de ahí. O sea, ¿qué pasa? Que tenemos a los alemanes atacados de todos los frentes. Por una parte tenemos a los alemanes retrocediendo en la Unión Soviética, tenemos acá que finalmente todos los países de los aliados se van a unir para atacar a los nazis por el otro frente que está cerca de lo que es Francia, ¿ya? Entonces, de alguna forma, los nazis van a verse atacados por todos lados. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y este desembarco en Normandía va a marcar de alguna forma el inicio del fin de la victoria que tenían los nazis, ¿ya? Vamos a empezar a ver eso ya. Estamos ya casi terminando la Segunda Guerra. Vamos a llegar hasta acá, muchachos, porque se nos acabó el tiempo. Pero vamos a ir analizando esto en la próxima clase con un poquito más de calma, ¿ya? Así que nos queda muy poquito ya. Nos quedan esos 2 para la próxima clase. Ya vamos a finalizar con la etapa de la guerra y después vamos a analizar un poco las consecuencias solamente de todo este conflicto. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Necesito que me confirmen. ¿Está todo claro? Bueno, ¿Todo bien? profesor, Dígame. en cuanto a lo que fue esto que mostró delante, de que se formó una guerra con, no recuerdo bien el país,
pero eso fue como una guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿Qué cosa? que creo que fue Alemania La que tuvo guerra un contra conflicto. los de Inglaterra, ¿no? Eso fue una Ah, guerra de la dentro de una batalla guerra, ¿no es con cierto? Inglaterra. Sí, No, esto estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que se le llamó así, porque fue un ataque que realizaron los nazis a Inglaterra, ¿ya? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial en ese momento, muchachos. No hay que confundirse con que sea otra guerra. Es la Segunda Guerra Mundial, Es que ¿ya? fue Entonces, lo una que hay que guerra que hacer, dígame, incluyó a hartos países, ¿no? Fue estamos una guerra acá. que incluyó a hartos países. Exactamente. Estamos viendo, muchachos, que los nazis están conquistando toda Europa. Ya habían conquistado Francia ya también. Entonces, recordemos que Francia e Inglaterra le declararon la guerra, ¿ya? Cuando invadió Polonia. Entonces, por eso obviamente ellos querían atacar a Inglaterra. Por esa razón fueron allá con toda su fuerza aérea, la Luftwaffe, pero se encontraron que Inglaterra igual no es cualquier país que pueda ser dominado fácilmente, ¿ya? Y se encontraron con la resistencia, pues no pudieron someterlos como ellos pensaban, como habían sometido prácticamente toda Europa. Eso más que todo para que no se confunda que es como otra guerra aparte. No, estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial y fue una de las batallas, porque sabemos que una cosa es la guerra en general, pero la Segunda Guerra tuvo un montón de batallas, ¿ya? En todas partes del mundo, ¿ya? Así que eso más que todo para que no se confunda, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, otra duda? ¿Está todo claro entonces, muchachos? sí, profe. Ya, pues nos vemos entonces en la próxima clase de historia, que es la próxima semana, pero a las 12:20 tenemos educación ciudadana para continuar con las temáticas de historia de Chile, ¿ya? Cuídense, muchachos. Nos vemos entonces en la tardecita. Gracias, profe. Ya, Cuídese. chao, igual. Nos vemos. Muchas gracias, maestro.